Buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que Dios les bendiga. Hoy, como ya es de costumbre, nos reunimos un lunes más, en el cual Dios nos regala la oportunidad de poder estudiar un poco más de su palabra, interiorizarnos en lo que Él nos quiere enseñar. La relación con Dios es una relación que se va construyendo, es una relación que se va experimentando, se va profundizando, y es a eso a lo que nos quiere llevar Dios. Muchas veces vemos que lo superficial es el peligro más grande que de repente enfrenta un cristiano. Vivir de manera superficial su relación con Dios, ya que eso hace minimizar, por así llamarlo, el poder de Dios, la autoridad de Dios y quién es Dios. Por lo tanto, estas instancias son muy buenas para nosotros poder comprender quién es nuestro Dios, cómo actúa nuestro Dios, cómo piensa nuestro Dios, qué quiere Dios de nosotros. Y es esa mirada la que nos está regalando en esta ocasión Amós. Así que desde la comodidad de su hogar o en el lugar en que esté, le invito a que pueda cerrar sus ojos y que podamos orar para poder dar inicio al estudio del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Agradecemos, Señor, tu bendición, agradecemos, Señor, tu amor, y agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros hasta acá, Señor, porque nos tienes con vida y salud, Señor. Y sabemos que mientras estemos con vida y salud, Señor, es una oportunidad para buscarte, para reconciliarnos contigo, para poder relacionarnos contigo, Señor, y poder tener esa comunión que es la que tú quieres tener con nosotros, Dios. Padre Celestial, nos disponemos delante de ti, Señor, simplemente para que tú hables, Señor, que tu bendición esté con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, les invito a que puedan abrir su Biblia en Amós capítulo 5. Hoy vamos a estudiar solo este capítulo, ya que este capítulo tiene harto que decirnos. Es un capítulo, a diferencia de las predicaciones anteriores de Amós, en la primera en donde vemos que había un mensaje de advertencia en el capítulo 1 y 2 y un mensaje de juicio hacia las demás naciones. Israel estaba expectante escuchando a Amós mientras se emitía juicio contra las naciones vecinas. Pero cuando Dios habla y saca a la luz los errores y todas aquellas injusticias que estaba cometiendo su propio pueblo, ahí es cuando hay un mensaje que nos gusta. Y creo que lo podemos entender, porque muchas veces cuando nosotros vemos y escuchamos mensajes de bendición para nuestras vidas, nos gusta, nos emociona, nuestro corazón inmediatamente llega la alegría. Pero sin embargo, cuando somos confrontados por la palabra de Dios, muchas veces no nos gusta. Cuestionamos incluso a quien puede estar emitiendo ese mensaje de parte de Dios. Y el pueblo de Dios fue algo que le estaba sucediendo. No quería ver su realidad, no quería ver cuáles eran sus errores. Ellos pensaban que estaban haciendo todo bien. En el capítulo 3 y 4 vimos algunos detalles que principalmente iban en la conducta del pueblo. La predicación de Amós fue ya más confrontacional directamente al pueblo, en donde hablaba justamente de una religiosidad vacía, donde el pueblo seguía justamente confiado en su propio actuar. Ellos veíamos cómo cometían injusticias entre los propios ciudadanos del pueblo de Dios. Algunos se enriquecían a costa de otros. Algunos, a través de la pobreza de algunos, hacían riquezas. Podría parecer que eso es lejano,
pero era el pueblo elegido por Dios el que estaba cometiendo todo este tipo de cosas. Además que habían adoptado ritos paganos, tenían dioses ajenos. Entonces el pueblo estaba completamente alejándose de aquel Dios que los libertó del cautiverio, que los protegió en el desierto, quien se preocupó hasta de los más mínimos detalles. Y nos parece muy lejano muchas veces esta historia, pero cuando ya analizamos muchas veces nuestras conductas el día de hoy, nos damos cuenta que quizás no estamos tan lejanos. Mientras podía reflexionar en lo que íbamos a estudiar hoy, me llegó un pensamiento muy, muy fuerte durante el día. Y era que nosotros hoy en día, algunos, menospreciamos la gracia de Dios. Le quitamos el valor, le quitamos el precio. Vivimos como si no nos diéramos cuenta de que un padre entregó a su hijo. Lo vemos como una completa obligación. Lo vemos como si fuera algo que ocurre siempre. Vemos como si esto fuera muy rutinario en nuestras vidas. Pero mis queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos omitir este tipo de cosas, lo que ha hecho Dios por nuestras vidas, lo que sigue haciendo hoy día, que eso es añadido a nuestra vida. Pero lo realmente importante, que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a pagar el precio de nuestra condenación, es algo que no tiene valor. Es algo que deberíamos ser completamente agradecidos. Si fuéramos agradecidos, muchas veces nuestras actitudes deberían ser distintas. Querríamos relacionarnos con Dios constantemente y no caeríamos muchas veces en los mismos errores que ya cayó el pueblo elegido por Dios. Muchas veces creemos que Dios está contento con nuestra adoración, que está contento con nuestras oraciones, que está contento con nuestras ofrendas. Pero, ¿qué pasa cuando Él mismo las rechaza? Fíjense que ante esa pregunta, eso es exactamente lo que está pasando en este capítulo y lo vamos a analizar. El capítulo 5 de Amós. Dios le dice a su pueblo que ya no quiere más sus sacrificios, no quiere más sus fiestas solemnes, no quiere más sus cánticos. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso, ese culto externo que estaban teniendo el pueblo, que estaban teniendo las personas, había injusticia, habían pecados, había opresión, había un corazón lejos de Dios. Y esto es como, mis queridos hermanos, como si alguien organizara una fiesta de cumpleaños. Hay música, hay comida, decoración, muchos invitados. Todo parece perfecto, pero por un pequeño detalle, que olvidaron invitar al cumpleañero. Están cantando feliz cumpleaños con todo el corazón a alguien que no está. Y peor aún, ni siquiera les importa que esté. Así estaba el pueblo de Israel. Esa es su figura, ese es el contexto en el que nosotros nos vamos a mover en este capítulo, donde hacían fiestas religiosas sin Dios, ofrecían sacrificios que Él no pidió, cantaban canciones que Él no quería escuchar. Había culto, pero sin comunión con Dios. Había música, pero sin justicia. Había adoración, pero sin obediencia. Ese es el contexto del pueblo de Dios. Vamos a leer
los versículos 1 en adelante. Déjame un segundito. Ahora sí, dice así: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Este mensaje de Amós, guiado por Dios, parte indicándole al pueblo: escuchen, israelitas, estas palabras. El Señor les dice: levanto lamentación sobre vosotros. Mis queridos hermanos, aquí nos muestra justamente lo que está pasando en el corazón de Dios, lo que está pasando en su pensamiento, en su actuar, al ver su pueblo actuando injustamente, actuando de una manera sin compasión, abusando unos de otros. Muchas veces pensamos de que Dios no se duele, de que Dios no lamenta ciertas cosas. Y en medio de esto, de esta situación, es donde Dios envía nuevamente a un profeta para que les hable. Es como un canto fúnebre. Versículo 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Fíjese que Dios, y estos versículos nos muestran algo tremendo, porque en medio de la condición del pueblo, en medio de los ritos que habían optado de manera pagana, de cosas que Dios no le había pedido, aún sigue mirando al pueblo como, aquí el versículo dice, la Virgen de Israel, alguien santo, alguien valioso. Y aquí, mis queridos hermanos, sacamos un tremendo principio solamente en esta descripción, porque aquí ya nos damos cuenta de que Dios no ve lo que somos hoy. Él no se fija cuál es nuestra condición hoy día. Él se fija en quién podemos llegar a ser si nosotros le damos la oportunidad de que Él obre en nuestras vidas. Y el pueblo, si bien estaba lleno de pecados, lleno de injusticia, lleno de adoración a otros dioses, otros ídolos que no son Dios, aún en medio de eso, Dios ve que si el pueblo abre su corazón, se arrepiente de sus pecados y se dispone en las manos de Él, Él lo puede levantar, restaurar, dar una nueva vida conforme a su voluntad. ¿Lo cuidaría como aquel padre que cuida a un hijo? Ilustración que vimos en el libro anterior. Veríamos que las palabras que, por ejemplo, también vimos en Jeremías se cumplirían. Pero vemos que cuando hay incluso desobediencia, porque el pueblo no quiere escuchar a Dios, o lo escucha pero no le hace caso a Dios, Dios aún sigue brindando su compasión, su gracia, su amor, y aún ve quién puede llegar a ser si la persona o el pueblo en este caso abre su corazón a Dios. Qué tremendo, qué tremendo, porque eso quiere decir de que eso no tiene relación con quién somos nosotros hoy, tiene relación con quién podemos llegar a ser dispuestos en la mano de Dios. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos, que nosotros abramos nuestros corazones a la voluntad de Dios, que obedezcamos su palabra, que crezcamos, en una relación genuina con Dios, en una relación sincera, honesta, y no basada en una apariencia religiosa. Porque Dios
está dando esta imagen, esta ilustración de quién puede llegar a ser si él justamente interviene. Pero como sigue el versículo, dice, cayó la Virgen Israel y no podrá levantarse ya más. Mis queridos hermanos, si Dios, nosotros no le damos la oportunidad de que Él obre en nuestra vida, si nosotros no abrimos nuestro corazón, no hay otra alternativa para que a nosotros nos vaya bien, para que a su pueblo le vaya bien. Caerá y no habrá quien le pueda levantar. Será dejado en tierra y desde ese lugar no va a salir. Esto no es una moneda de cambio, pero debemos entender que si no es tomado de la mano de Dios, las cosas no cambian, su vida no se transformará, no pasará de una vieja vida a una nueva vida. Seguirá siempre en la frustración, en el conflicto, en los problemas, hasta partir de esta vida a la condenación eterna. Versículo 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Aquí hay una ilustración para reforzar la idea anterior. Un pueblo que sale a la lucha con 1000 personas y va sin Dios, vuelve con 100. La experiencia lo que está indicando aquí es que alguien, en este caso, en esta ilustración está mostrando un pueblo que justamente sale a la lucha, pierde el 90% de las personas, pierde el 90% de los recursos. Qué tremendo, o sea, nos grafica de que una vida sin Dios es una vida de pérdida y una vida perdida. Y es eso lo que le está mostrando Dios a través de Amós al pueblo, de que la decisión de seguir lejano a Dios y alejándose cada día más de Dios es la peor decisión que puede tomar el pueblo o una persona. Y muestra en esta ilustración algunos resultados que son garrafales. Versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Lo contrario a una vida alejándose de Dios, a una vida en desobediencia a Dios, una vida que simplemente se vive bajo los criterios y pensamientos de una persona, es contrario cuando se busca a Dios, porque aquí el versículo 4 nos dice claramente, y no necesita mayor interpretación: buscadme y viviréis. Buscadme. Cuando hay una acción, cuando hay una acción genuina, algo intencional de relacionarse con Dios, es cuando Dios obra en la vida de la persona que lo está buscando. ¿Y qué es lo que recibe? Vida. Pasa de muerte a vida. Recibe paz. Recibe tranquilidad. Los problemas siguen, los conflictos siguen, las situaciones difíciles siguen, pero sin embargo, la paz que Dios coloca en el corazón es lo que hace que la fe crezca, que usted viva esas experiencias, experimente los resultados y gane fortaleza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Creador de los cielos y la tierra, en el Creador de usted, de su familia y de todo lo que ve y de todo lo que vendrá, hasta cuando Él venga. Entonces Dios, en este caso,
le está dando una tremenda oportunidad y le muestra el camino a su pueblo. Ya le ha mostrado cómo los ve a su pueblo, como la Virgen Israel. Le muestra qué es lo que sucede si siguen en su caminar y cuál es la alternativa si deciden buscarle. Porque si hay algo que hace Dios, es que Dios no es impositivo, de que Dios no es autoritario para que usted llegue. Tiene que pasar por su decisión. Muchas veces nos preguntamos, nos cuestionamos por qué de repente hay situaciones en nuestras vidas que no pasan. Nos preguntamos por qué llevamos tanto tiempo en una situación X, pasando sufrimiento, dolores, o por qué tenemos que llegar a momentos tan complejos para poder reaccionar. Esa es la naturaleza humana, mi querido hermano. Esa es la naturaleza, en nuestra naturaleza humana, en lo más básico. El ser porfiado, el ser desobediente. Y muchas veces Dios tiene que usar esos medios para poder hacer abrir nuestros ojos. Y si usted está pasando un momento de esta circunstancia, es un momento en el que Dios le dice: buscadme. Buscadme de manera intencional. Búsquele, ore de corazón y verá cómo Dios le dará vida. Versículo 5: y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Fíjese que Betel en la Biblia es un lugar importante, que lo encontramos en la historia de Jacob, ¿cierto? Que cuando él estaba durmiendo en aquel lugar, tiene una visión donde ve una escalera hacia el cielo y los ángeles suben y bajan. Pero con el tiempo, y bajo el rey Jeroboam I, este lugar se volvió en un lugar donde se ofrecía adoración a ídolos. Ya, porque Jeroboam, por ejemplo, hizo un altar de ídolo a través de una figura de oro. Entonces, ¿para qué? Para que el pueblo no bajara justamente al templo. Entonces, este lugar se volvió un lugar en donde se adoptaban prácticas ya mezcladas entre la adoración a Dios y cultos de idolatría pagana. Entonces, estos lugares con el tiempo habían perdido justamente su esencia. Habían perdido justamente lo que eran. ¿Y a qué nos llama, por ejemplo, este versículo? Nos llama justamente a volver a una adoración genuina. Nos llama justamente a analizarnos y tener una relación genuina con Dios. No porque el resto haga ciertas cosas y hoy día lo llamen como adoración. Hoy día Dios no nos llama justamente a implementar modas. Dios no nos llama justamente a que si en aquel lugar la mayoría de personas alaban de una forma, también lo tengamos que hacer. Dios justamente sabe lo que llama a lo auténtico, llama justamente a lo genuino, llama justamente a lo esencial. A eso nos llama Dios. De hecho, este estudio lleva por título: Dios demanda autenticidad. Y ser auténtico no significa muchas veces pensar en que tenemos que buscar una fórmula de cómo poder adorar a Dios hoy día en el 2025. Ser auténtico tiene más que ver justamente con una relación genuina con Dios. Se trata justamente de no optar modas, no optar justamente
por cosas que van en contrario a lo que Dios demanda de nosotros. Más que luces, más que cánticos, más que moda, lo que Dios busca de su vida y de mi vida son corazones rendidos, son corazones que le adoren, son personas sinceras, que delante de Dios pidan perdón y que delante de los demás demuestren y reflejen la vida de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que demanda Dios en este tiempo de su iglesia, de su pueblo. Obediencia, fidelidad. Que tengamos la capacidad suficiente de aborrecer el pecado, tratar de sacarlo de nuestra vida y ser personas en comunión con Dios. Personas que sean justas, personas que sean honestas, personas que actúen siempre de bien. Que en nuestro chip siempre esté antes de hacer algo, pensar si estamos glorificando el nombre de Dios o no. Si antes de decir algo, estamos honrando el nombre de Dios o no. Y es eso lo que Dios demanda al pueblo. Versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Buscad al que hace... Versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Fíjense que aquí habla de la justicia. ¿En qué punto? Habla en relación a aquellos que tenían que ejercer la justicia. Lo hemos visto en los primeros capítulos. Y finalmente se corrompen. Finalmente no actúan conforme a la voluntad de Dios. Se desviaron completamente. Aquellas personas que rechazaron justamente la palabra de Dios y los estatutos de Dios para ir detrás de sus propios deleites. En la visión de Dios no estuvo que su pueblo, su nación estuviera dividida. Pero sin embargo, bajo el actuar de hombres y bajo el pensamiento de hombres, las naciones se terminan dividiendo. Y así vemos cómo el pueblo constantemente fue entrando y actuando conforme bajo su propia voluntad, y vemos cómo eso poco a poco fue trayendo el juicio de Dios y la destrucción justamente de las naciones. En este caso es bajo Asiria, lo que le tocaría justamente al reinado del norte. Versículo 8. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Esto que mencionamos recién tiene que ver con la astronomía. Porque fíjese que hoy día nosotros tenemos internet. Para nosotros es fácil buscar información, nosotros podemos muy rápido tener el conocimiento. Pero en aquel entonces no era así. Y habían personas que se dedicaban justamente a la astronomía, de estudiar ya las constelaciones de las estrellas. Algunos tenían justamente mucha imaginación, tenían que haber tenido justamente para estar estudiando las estrellas noche tras noche, ver algunas imágenes que formaban. Desde ahí viene justamente todo este tema zodiacal y todas estas constelaciones que forman. Y aquí justamente nombra dos: Pleiades y el Orión. Que estas constelaciones eran sobre, finalmente, lo que querían mostrar era algunas diosas. Lo vimos justamente en Jeremías cuando hablaba de la diosa del cielo. Pero resulta que Amós
a través de lo que le está diciendo Dios, le está diciendo ustedes, quienes buscan respuestas justamente en las estrellas, aquellos que estaban justamente pendientes de lo que podían escuchar, predecir, que también eran costumbres paganas, que no eran del pueblo de Dios. Le dicen, más que eso, busquen al que hace las estrellas. Busquen al Dios Todopoderoso. Busquen al Creador de los cielos. Busquen al Creador de lo que ustedes ven y de lo que incluso no pueden ver. Más que las estrellas. Más que buscar justamente respuestas en cosas donde jamás las van a encontrar. Y ese es un mensaje para nuestro tiempo. Ese es un mensaje para nuestro 2025. No busquemos respuestas en cosas donde jamás las vamos a encontrar. ¿Por qué acudimos, por ejemplo, a otras fuentes de información? ¿Por qué buscamos y nos disponemos nuestra confianza en nuestra autonomía? Ponemos nuestra confianza quizás en el dinero, colocamos nuestra confianza o nuestras preocupaciones las hacemos llegar hacia otro lado, si en nosotros tenemos conexión directa, y como lo estudiábamos unos sábados atrás con los jóvenes, tenemos un celular con carga infinita y con línea directa a Dios, pero no lo ocupamos. Y hoy día Dios nos dice lo mismo en nuestras vidas. Busquen al que hace todas las cosas, al que creó todo. Es Él el que está de nuestra parte. Es Él el que está con nosotros. Y Él tiene el poder. Y ahí, y el versículo nos relata un poco más. Dice, y vuelve las tinieblas en mañana. Nos da una ilustración del poder de Dios. Él puede cambiar todo. Tiene el poder para hacerlo. Tiene la autoridad para hacerlo. Hacer que la noche se vuelva día. Así como también hace oscurecer el día como noche. Lo que nos muestra que también es el que emite el juicio. Versículo 9 en adelante. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y que hace el despojador que venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron el reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Fíjense que el pueblo aquí nos está diciendo que no quisieron escuchar a las personas y los maestros que estaban enseñando lo recto. Despreciaron la palabra de Dios, despreciaron las enseñanzas correctas. Que no sea eso nuestra vida y nuestro actuar. Versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ella. Dios, a través de Amós, le está diciendo al pueblo: todo lo que ustedes han construido, todo lo que se han enriquecido, todo lo que piensan que tienen, no lo disfrutarán. No podrán disfrutarlo. Porque antes de eso vendrá el juicio de Dios. Versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Se habían corrompido tanto la situación en el pueblo, donde la injusticia, la inmoralidad y en este caso
todo este tipo de cosas turbias ya eran algo rutinario, era abusivo, porque algunos que tenían dinero y tenían relativamente acceso al poder que estaba reinando de manera humana, hacían lo que querían. Y aquí hay una muestra donde nos dice que en los tribunales hacían perder sus juicios a los pobres. Realmente suena paradójico y realmente puede parecer incluso increíble ver que en los años que se escribió y se dejó registrado esta predicación, sería un reflejo de nuestra actualidad, que no es lejano a lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero fíjense que en medio de estos tiempos malos, dice que el prudente calla. Hay personas en medio de toda esta complicación que aún escuchan el mensaje, que aún están atentos a la voz de Dios, que aún están perceptibles a lo que Dios pueda decir, y son ellos muchas veces quienes son los llamados justamente a ser los prudentes en este tiempo, a actuar con justicia, a actuar con compasión, con misericordia. Y esas personas deben ser el pueblo de Dios en este tiempo, mis queridos hermanos. Nosotros como hijos de Dios no nos podemos mezclar con las corrientes, no podemos hacer nuestra causas que no son nuestras. Hoy día las cosas están complejas en nuestro país y a nivel mundial. Y eso es un indicador de que los tiempos finales están llegando. Y somos nosotros quienes debemos marcar la diferencia en este tiempo. Somos nosotros quienes debemos seguir creyendo en Dios. Somos nosotros quienes debemos guardar su palabra. Somos nosotros en este tiempo que todavía tenemos oportunidad de quienes lleven el mensaje de Dios. Pero no debemos mezclarnos justamente con lo que sucede en el mundo. No porque el mundo cometa injusticia, nosotros también lo vamos a hacer. Es al revés, nosotros debemos mantenernos fieles. Porque fíjese que cuando Abraham intercede, ¿cierto? Cuando leemos el pasaje, ¿cierto?, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos que Abraham le dice: Señor, si hubieran 50. Y Dios le dice: si hubieran 50, salvaría, ¿cierto?, aquel lugar. Y después Abraham empieza a bajar el número hasta cuando llega a 10. Y si hubieran 10, Abraham, si hubieran 10 fieles, íntegros, salvaría a todos. Pero ni 10 hubieron. Hoy nosotros tenemos que vivir con esa responsabilidad, mis queridos hermanos, de guardar la palabra, de serle fiel al Señor, para que su misericordia se siga extendiendo a todos aquellos que aún no conocen a Dios antes de su venida. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que tener la siguiente actitud. Versículo 14: buscad lo bueno y no lo malo. ¿Para qué? Para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Buscad lo bueno y no lo malo. El pueblo de Dios, en este caso Israel, decía: sigamos haciendo lo que queramos, en total Dios nos ama, en total Dios va a seguir estando con nosotros, en total Dios nos va a seguir bendiciendo, sigamos en nuestras conductas porque Dios
va a seguir estando con nosotros porque nosotros somos su pueblo escogido por Él y Él no nos puede desamparar. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Pero sin embargo, Dios le está diciendo, no es así. Porque para aquello ustedes deben buscar lo bueno y no lo malo. De esa manera viviréis. De esa manera seréis ese remanente escogido que se ha predicado, si se ha hablado en todos los otros sermones de los demás profetas que ya hemos estudiado hasta acá. Nosotros debemos, como lo dice el versículo 15, que lo dice de esta manera: aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Versículo 16: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán: ay, ay, y al labrador llamarán a lloro y endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia. Nuestras vidas, como les decía, y el llamado a lo largo de este capítulo es un llamado importante, mis queridos hermanos, porque si se dan cuenta hasta acá, el mensaje lo ha repetido varias veces. Aborrecer el mal y amar el bien. Haz lo bueno y no lo malo. Busca al Creador y no las cosas creadas. Cuidemos nuestro corazón, mis queridos hermanos. Eso es un poco lo que nos quiere hablar la palabra en esta noche. Lo que nos dice realmente nos habla de la experiencia de un pueblo que desobedeció al Señor, que no escuchó su consejo, que se alejó, que creyó equivocadamente que Dios iba a estar siempre independiente de su actuar, independiente si hacía las cosas bien, independiente si hacía las cosas mal, independiente si su adoración era genuina o independiente si simplemente lo hacían por cumplir. Recordemos que en los capítulos anteriores veíamos que el pueblo iba a hacer justamente sacrificio siempre, pero de una manera como un rito, de que el pueblo, Amós los desafía: traigan sus diezmos cada 3 días, cuando sabemos que los diezmos justamente estaban estructurados bajo la ley de Dios y había una forma de poder entregarlos y cómo debía ser. Pero a Dios no le importaba cuántos diezmos iban a traer, si su corazón estaba lejano a relacionarse con Él. Y cuidémonos nosotros en este tiempo, mis queridos hermanos, de nuestra relación con Dios. Cuidémonos realmente cómo nosotros estamos adorando a Dios, cómo nosotros le estamos sirviendo a Dios y cómo está nuestra relación de intimidad con Dios. Versículo 18: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Había quienes estaban pidiéndole a Dios su juicio. Señor, trae el juicio para que se acabe todo esto. Destruya a las naciones vecinas, destruya a los malhechores, Señor. Y cuidémonos nosotros, mis queridos hermanos, porque el día del Señor, el juicio del Señor, dice, será de tinieblas. Entonces, la pregunta para nuestras vidas: si nosotros deseamos la venida de nuestro Dios, a que nos venga a buscar en gloria y majestad para estar en una eternidad con Él, adorándole, exaltándole, glorificándole, entonando alabanzas al Señor, ¿cómo está nuestra vida hoy día? Si Dios viniera en este momento, ¿realmente anhelamos tanto la venida del Señor y la esperamos de una manera obediente? ¿O somos como este pueblo
que no estaba examinando su corazón y sin embargo equivocadamente estaban pidiendo el juicio del Señor. Cuando llegó el juicio del Señor al pueblo, se destruyó todo. Vidas, se quemaron casas, se arrasó con todos. Con todo, mis queridos hermanos. La venida de Dios está cerca y nosotros. Nuevamente le hago la pregunta para que usted lo pueda analizar, le pueda dar una vuelta, para que en su tiempo de devocionales pueda conversarlo con Dios. ¿Cómo está nuestra vida hoy día? 26 de mayo del 2025. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyara su mano en la pared, le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad, que no tiene resplandor? Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Versículo 21, palabras fuertes. Abominé vuestras solemnidades. Dios le está diciendo a su pueblo, ya que tenían apariencia religiosa, tenían una estructura de culto, pero corazones llenos de pecado y de impureza. Dios lo está rechazando completamente. Es por eso tan importante lo que ya hemos hablado hoy y lo que hemos hablado en los estudios anteriores. Una religiosidad vacía, mis queridos hermanos, es el pavimento para el camino de la perdición de un cristiano. No pensemos que por hacer más, no pensemos que por hacer más cosas para Dios, si seguimos con nuestros pecados ocultos en nuestras vidas y en nuestros corazones, si en nuestras vidas hay un sinfín de emociones y situaciones que son contrarias a lo que encontramos en la palabra de Dios, mis queridos hermanos, estamos en el camino equivocado. Ir un jueves o un domingo, si bien tenemos que congregarnos, ojo, no estoy diciendo que no nos congreguemos, estoy diciendo que si pensando en que simplemente asistiendo sagradamente a los cultos sin una relación con Dios va a ser salvo, va por un camino equivocado, mis queridos hermanos. Es por eso tan importante que nos tenemos que analizar. Versículo 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías, los salmos con el que ellos entonaban, dice aquí en este caso, sus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. El pueblo había hecho, como ya lo sabemos, ídolos y dioses paganos. Pero sin embargo, eso atentaba contra los mandamientos de Dios. Y sin embargo, el pueblo seguía en su conducta. Mis queridos hermanos, Dios, tenemos que entender esto. Dios no se complace en el juicio. ¿Usted piensa que a Dios no le duele ver cómo algunos viven equivocadamente su relación con Él? ¿Cómo algunos viven en su propio pensamiento? ¿Usted piensa que a Dios es un Dios que no tiene compasión y que lo único que quiere es enjuiciarlo a usted o a mí o a aquellos que estén equivocados? Dios no se complace en el juicio, mis queridos hermanos, sino jamás hubiese enviado tantos profetas a advertirle a su pueblo, jamás hubiese enviado a Jesucristo,
y jamás hubiese permitido que hoy día nosotros siguiéramos predicando su palabra y que Él a través de su Espíritu Santo siguiera instando en momentos como este al arrepentimiento, a buscar una adoración genuina, a estar en comunión con Él. ¿Por qué? Porque su deseo es que su pueblo se vuelva a Él y viva, y tenga vida, y vida en abundancia. Y en este caso Israel prefería aparentar devoción mientras su corazón se llenaba ¿de qué? De injusticia, de corrupción, de una religiosidad vacía, como se los decía recién. Dios no estaba interesado en los cultos que podía hacer Israel. Dios no estaba interesado en sus cantos ni sus ofrendas, si es que no venían acompañados de obediencia y de justicia. Hoy, Dios, a través de la lectura que tuvimos, nos lanza el mismo grito de misericordia que le envió al pueblo de Israel. Versículo 4. Buscadme y viviréis. Versículo 14. Buscad el bien y no el mal, para que viváis. Y esto, mis queridos hermanos, no es una sugerencia ligera. Es un llamado urgente. Es un llamado urgente que hace Dios. Porque el juicio de Dios viene. Pero todavía nosotros, hoy día que tenemos vida, tenemos un camino de escape. Y podemos volver al Señor con sinceridad. Podemos dejar la hipocresía. Podemos vivir con una fe que demuestre justicia. ¿Qué espera Dios hoy día de nuestras vidas? Y esta era una pregunta a la cual le buscaba una respuesta y finalmente lo que nos entregaba la palabra hoy nos dice que le busquemos de verdad, no solo con palabras o canciones, que abandonemos el mal y nos comprometamos con el bien, que rechacemos la religión vacía y vivamos con una fe práctica, mis queridos hermanos, vivamos con una fe compasiva y obediente al Señor. Que la justicia, como lo decía la palabra en los últimos versículos, corra como un río y no como un goteo ocasional. Mis queridos hermanos, ya hoy día nosotros, como aplicaciones prácticas para nuestras vidas, nosotros podemos arrepentirnos del pecado que nosotros hemos justificado. Hay muchas veces que nosotros justificamos nuestro actuar, pero delante de los ojos de Dios sigue siendo pecado. Saquemos eso de nuestras vidas. Cada uno sabe cómo actúa delante de Dios. Saquemos eso de nuestras vidas. Busquemos al Señor en lo secreto. Busquemos al Señor en lo práctico, mis queridos hermanos. Relacionémonos intencionalmente a través de su palabra, a través de la oración. Como les decía, no basta simplemente con ir a dos servicios en la semana. Lo que realmente Dios quiere de su vida es un corazón humillado delante de Él, un corazón que le busque constantemente, un corazón que acuda a Él y le dé las gracias por el día que tuvo, o un corazón que se derrame en lágrimas porque no sabe qué hacer. Eso es lo que Dios busca en nuestras vidas. Relacionarse de una manera tan genuina, tan sincera, tan real, mis queridos hermanos, como si usted estuviera hablando con un amigo, como si usted estuviera hablando con su padre, como si usted estuviera hablando con la persona con quien más confianza tiene. Como le decía durante el estudio, no es ni más ni menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, el Creador de todo, de su vida y de mi vida. Es Él el que está a su lado. No pierde la oportunidad mientras tenga vida. Y hagamos el bien, mis queridos hermanos. Que la justicia de Dios sea un estilo de vida en nosotros. ¿Y cómo podemos verlo? Analicémoslo, hagámonos las preguntas. ¿Somos justos, por ejemplo, en el trabajo? ¿Somos justos en nuestras relaciones personales con los demás?
¿Estamos siendo justos con nuestras decisiones? Dejemos estas preguntas para poder analizarlas, para que usted lo pueda conversar con Dios y examinar su corazón. Nuevamente le invito a que podamos orar para poder entregar el estudio de hoy y para que Dios pueda seguir hablando a través de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Oramos, mis queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos delante de tu presencia, Señor. Padre Celestial, te agradezco, Señor. Te agradezco porque tu palabra siempre llega en el tiempo justo, Señor, en el momento preciso, Señor. Y sabemos que si tú hoy nos estás hablando de estas cosas, Señor, es porque debemos ser un pueblo íntegro, Señor. Un pueblo, Señor, que realmente te busque de corazón. Un pueblo, Señor, que no viva de apariencia, Dios, sino que viva conectado de una relación constante, genuina, Padre Celestial. Vemos acá, Señor, que es muy fácil crear sistemas y apariencias, pero que a lo mejor es complejo crear una relación genuina. Y es eso, Señor, lo que debe estar en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos inste constantemente, Padre Celestial, a poder buscarte, que nos recuerde, Dios, en todo momento, Señor, que debemos ser agradecidos, que debemos buscar tu consejo, que debemos, Señor, simplemente entregar nuestras palabras hacia ti, Señor, y podemos vivir una vida y una vida en abundancia, que ha sido siempre lo que tú nos quieres entregar. Padre Celestial, que tu bendición esté con mis hermanos que se han podido conectar, Señor, y con aquellos quienes también puedan escuchar este estudio el día de mañana. Todo lo dejamos en tus manos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.